Bueno, vamos a continuar entonces en este recorrido de aproximación al libro de Apocalipsis y cómo de distintos puntos de vista, de distintas maneras. Por eso es un libro que sí no se ha llegado a un consenso de decir, bueno, tendría que analizarse o interpretarse de esta manera, pero es muy importante que nosotros lo sepamos para fundamentar también nosotros hacia qué dirección vamos nosotros a tomar para abordar el libro de Apocalipsis. Voy a compartir la pantalla y nos quedamos en la escuela preterista. Bueno, ahora vamos a analizar de manera muy breve lo que el método historicista planteaba. Este método historicista es el más débil, diríamos, de los cuatro métodos, es el más débil, es el que tiene más debilidades, diríamos, al momento de su abordaje, pero ha sido usado durante muchos años. Este método ve el Apocalipsis como una profecía simbólica de toda la historia de la iglesia, ¿verdad? Y esta iglesia que ha sido milenaria, diríamos, ¿verdad? Entonces dice que el Apocalipsis debe interpretarse como una profecía simbólica desde la constitución de la iglesia hasta el retorno de Cristo y el cumplimiento de los últimos tiempos. Los numerosos símbolos del libro designan varios movimientos históricos y hechos en el mundo occidental y en la iglesia cristiana. Obviamente, tal interpretación llevaría a una confusión, porque no hay líneas fijas sobre qué hechos históricos son los representados. Y además de que, si bien es cierto, en una línea más consistente, la Iglesia Católica Apostólica Romana ha sido predominante durante muchos siglos. Entonces, como no sabemos de qué iglesia estaríamos hablando como tal, pues esta escuela va a representar o va a decir que uno de los aspectos que más prevalecen en esta interpretación ha sido designarle al símbolo de la bestia al papado romano. Y entonces se le ha atribuido al papa, ¿verdad? Al jefe religioso de esta denominación como la bestia. Y no hace falta mucho decir, ¿no es cierto?, que esta alusión de el papado en función de la bestia se hizo mucho más evidente en la época de la Edad Media, en el medievo, en la época oscurantista, donde en nombre de Dios se hace una gran persecución y se hace una gran matanza, ¿verdad? Principalmente de mujeres. Y entonces, dados los acontecimientos históricos que ha tenido esta iglesia, eh, hoy en día podríamos decir que se puede analizar el aspecto de la iglesia católica en cuanto a los asuntos de pederastia que ha ocultado y que a muchos de nosotros nos ha conmocionado y nos ha enojado demasiado el encubrimiento que ha tenido la curia romana contra sacerdotes que han abusado sexualmente de menores de edad, pues básicamente que le queda muy bien el título, ¿no? O sea, como que le calza muy bien eh, en épocas modernas, diríamos, las acciones que la Iglesia romana ha estado teniendo, además de no ser ajenos la influencia que tiene el Papa en asuntos políticos en muchos países de la tierra. Es un personaje que es adorado, diríamos, prácticamente, dependiendo la personalidad y el carisma del Papa en turno, pero recordando las etapas de, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II,
un papa con mucha impronta, con mucho poder, con mucho carisma, que lo hacía ser plenamente adorado y reverenciado por millones de personas que bueno, la figura papal despierta eso, ¿no es cierto? Y que evidentemente lo colocan en la doctrina católica como el representante de Dios en la tierra, con la infabilidad que tiene en cuanto a ciertos dogmas de fe, que muchos han interpretado que el Papa se ha arropado el título de Dios, ¿no es cierto? Entonces lo miran como la bestia. Evidentemente el falso profeta sería la Iglesia romana. Eh, y este criterio, hermanos, al menos yo fui muy influenciado con porque en la iglesia donde crecí, se nos enseñó eso, ¿no? La bestia era el Papa y la Iglesia Católica Romana, pues era el falso profeta. Y esto provocó grandes disputas, pleitos, era como enarbolar una bandera de guerra contra el catolicismo, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con el catolicismo, nosotros nos separamos porque era la bestia, ¿no es cierto? Incluso consideraron a Roma la sede del papado como la ramera. Y por eso es que hoy nosotros tenemos graves problemas en la iglesia nuestra, diríamos, porque dejamos de considerar y de hablar del Espíritu Santo, porque eso era muy católico. Dejamos básicamente de usar títulos eh, bíblicos, ¿no? Por ejemplo, el obispo. Nosotros no tenemos obispos en la iglesia porque es un título muy católico. Dejamos de hablar de la cruz, porque es como la imagen de adoración que tiene la iglesia católica, pero nunca supimos o nunca entendimos que la cruz era el símbolo de victoria, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el catolicismo fue relegado a un sistema por parte del protestantismo de rechazo, hasta de bronca, ¿viste? Es como decir, si esa es la bestia, hay que luchar contra la bestia y hay que atacar a la bestia. Eh, si esto fuera así, no tendría tanto sustento el punto. Primero porque si nosotros concederíamos razón de que el papado es la bestia, el papa es la bestia, y vuelvo a repetir, si nosotros nos remitimos a los hechos realizados por la Iglesia Católica en la Edad Media, principalmente en la Baja Edad Media, en la época del oscurantismo, por supuesto, que parece que tienen los mismos rasgos que tuvo Roma, ¿no? El Imperio Romano, en ese sentido. Pero no podríamos nosotros llegar al punto de afirmar que el Papa, que en este caso Jorge Bergoglio, es la bestia y la Iglesia Católica Romana es la bestia, aun cuando tiene estas improntas. Porque, en primer lugar, hay muchas denominaciones protestantes que están en las mismas condiciones, ¿eh? Que están en las mismas condiciones. Hoy se están levantando muchas religiones arropadas en el protestantismo o anticatólicas que están promulgando cosas que terminan siendo sus dirigentes adorados de la misma manera que se hace con el Papa, ¿verdad? Y sus denominaciones se hacen para enriquecer, tráfico de influencias, lo usan para abusar sexualmente de mujeres o de menores, pastores, líderes cristianos, diríamos, que están en la misma consonancia que Roma. Este, Esa sería una de las razones por las cuales no podríamos decir que el papado actualmente, en esta interpretación historicista, sea el responsable, o sea, la bestia descrita en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y la segunda razón es que si nosotros concedemos tal apreciación o tal conclusión, tendríamos que aceptar que el catolicismo romano existió desde Pedro. Y tendríamos que reconocer ¿cómo se llama? El papado, ¿verdad? Como algo que lo conecta hasta Pedro y tendremos que reconocer que la doctrina
del pontífice de Cristo, se remonta hasta la figura de Pedro, porque la doctrina católica dice que el primer papa fue el apóstol Pedro, ¿verdad? Por eso dicen que es el sucesor de Pedro en este sentido. Y entonces reconoceríamos que la Iglesia Católica es una iglesia que está conectada hacia la persona de Jesús o a la persona de Pedro. Y todos sabemos, aunque la Iglesia Católica ha tratado de establecer las conexiones para ir nombrando ciertos papas durante los primeros siglos, la verdad es que históricamente se entiende que la Iglesia Católica no existió como tal hasta el siglo IV. Entonces, y el Apocalipsis se escribe a finales del primer siglo. No había Iglesia Católica, no había tal papa, no había un papa católico romano, ¿no? Tampoco había una iglesia romana, porque el cristianismo no se funda, sino entonces quedaríamos en una grave contradicción nosotros como iglesia, de decir, bueno, entonces nosotros no somos la iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera es la que fundó Cristo, aunque ya entendimos que el Señor no fundó ninguna iglesia. La iglesia cristiana se funda en la fe de Jesús. Bueno, entonces en ese sentido, por eso digo que de todas las interpretaciones o los métodos interpretativos, esta escuela historicista tiene ciertas falencias para poder identificar cómo como mensaje dirigido o representado simbólicamente en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y bueno, al menos para los protestantes poco tendría que decir este libro, o a las iglesias de Asia, perdón, pues porque no había Iglesia Católica Romana. Pero bueno, esto es un método de interpretación que vuelvo a repetir, incluso hay muchos hermanos todavía en la iglesia que siguen este método historicista. Yo recuerdo mucho que nos decían, ven que el Papa utiliza una tiara, un tipo gorro, algo así. Ay, ay, ay. Y tiene una inscripción, ese gorro, que ahorita ya hasta me olvidé porque la verdad ya no quise darle mayor importancia a eso, pero yo aprendí eso y había muchos ministros y pastores en la iglesia ya en mi zona que eran expertos en eso, por favor. Y decían que la inscripción que había en el solio papal era algo así como, este, Dei Soleil, algo así, hermanos. La verdad que no estoy recordando. Pero el chiste que tenía una inscripción, una frase escrita en el solio papal. Y cuando se escribía en mayúscula, ¿viste? Entonces hacían los números romanos, ¿verdad? Iban sumando. Entonces, si había una B corta, pues la B corta significa 5. Si había una X, la X representaba el 10. La D significaba, ay Dios, la D, ¿qué es? 500, la D, en números romanos. Sí, hermano. Gracias, Rosalba. Yo ya me perdí. Entonces, se hacía que, gracias, hermana, se ponía el nombre así, viste, letra por letra en línea vertical, se sacaban la sumatoria de los números romanos y daba el 666. Y entonces decían, viste, ahí está, el número de la bestia es el Papa, porque la frase que tiene en su gorro, haciendo la suma, era 666. Una escuela historicista, insisto, muy deficiente, pero que en muchos años, hoy la iglesia se ha apartado de este método historicista, quiero decirles, pero durante muchos años lo tuvimos muy presente, muy presente. Ahora, algo bien curioso, los protestantes decían en la época de la Reforma que el Papa era la bestia, o sea, precisamente porque estaban peleados contra ese poder tiránico. Y los católicos decían que Lutero era la bestia, porque era como el representante del mal y de estar en contra de la Santa Iglesia Apostólica Romana.
Lo veían a Lutero como la bestia. Fíjense entonces que dependiendo el bando donde estemos, a través de este método estaremos cayendo en interpretaciones equivocadas. ¿Ok? Por eso este método es el más débil de los 4 métodos. Bueno, vayamos al tercer método, que es el método idealista o la escuela idealista. Este método evita el problema de tratar de encontrar cualquier cumplimiento histórico en los símbolos del Apocalipsis. Este método es un método que trata de no enfrascarse o encasillarse en algún momento de la historia y decir, el Apocalipsis se escribió porque Hitler es la bestia, y el nazismo es el falso profeta. Este método de interpretación no se casa con algún suceso de la historia y le atribuye los símbolos del Apocalipsis a ese momento. Y solo ve un retrato simbólico del conflicto de los poderes cósmicos entre el reino de Dios y los poderes satánicos. La bestia entonces representa el mal satánico que surge siempre para oprimir a la iglesia. ¿Quién es este mal satánico? No sabemos. Cada época de la historia tiene su propio mal satánico. En este método, incluso podríamos decir que jamás podría ser la bestia, ¿no? Este grupo palestino que está peleando con Israel. Ay, gracias, Karina. Gracias. Vicarius Filii Dei, algo así. Vicarius Filii Dei. Sí, ese era el título que estaba en la tiara o en el solio papal. Entonces se sacaban los números eh, y salía el 666. Yo la verdad ya no hice más para hacer, pero según estos representantes, algunos pastores míos decían que salía el 666. Gracias, Karina, gracias. Eh, bueno, entonces, en cualquier etapa o generación de la historia de la iglesia, perdón, del mundo, siempre hay una representación del mal. En algún momento fue incluso Mussolini. Algunos le han atribuido en este método idealista a Gorbachev, por ejemplo. No sé si se acuerdan de él, Gorbachev, Mikhail Gorbachev. Incluso le atribuían el mapa, el símbolo de la bestia en un lunar que él tenía en la frente, que tenía la forma, viste, cuando uno quiere ver algo, ve cualquier cosa. Tenía la forma de todo lo que era el territorio europeo. En fin, hoy Putin, ¿no? Para muchos Putin es la bestia, principalmente para los ucranianos y para los rusos, Vladimir Zelensky es la bestia, en fin. Es decir, que los poderes satánicos, ¿verdad? Siempre van a surgir en función de oprimir a la iglesia, pero no tiene un nombre como tal, no es una persona como tal, es la interpretación que se da a lo largo de la historia y que cada etapa de la historia tiene su propia bestia, diríamos, en esos términos, ¿no? Y que el cumplimiento o la labor que tiene la bestia es oprimir a la iglesia o a los santos de Dios. El capítulo 12 de Apocalipsis indica que hay algo de verdad en este método. ¿Por qué? Porque allí se describe un poderoso conflicto en los cielos entre Satanás y los ángeles. Entonces, estamos en este conflicto no de Jesús, sino de los ángeles, que son menores, evidentemente, no es la lucha del diablo contra Cristo, porque nunca vamos a poder comparar a Satanás con Cristo, jamás, bajo ninguna circunstancia, pero la lucha es entre Satanás y los ángeles, y entonces vemos claramente que este conflicto de opresión por los poderes demoníacos han estado presentes a lo largo de la historia. Y en cada pueblo, en cada civilización, ha enfrentado en estos 2023 años sus propios conflictos de opresión. Pero debemos decir algo en esto, ¿verdad? En la escuela idealista. Es un hecho que el Apocalipsis pertenece al género apocalíptico
y que el simbolismo apocalíptico tiene relación primordialmente con los hechos de la historia que llevan al final de los tiempos y a la venida del reino de Dios. Y entonces en esta escuela idealista dice, no podemos nosotros decir ahora o interpretar, decir, esto es lo que el Apocalipsis decía. Eh, ¿Cómo es? No recuerdo el líder de Irán que hoy es tan nombrado y que tiene este conflicto, ¿no es cierto? Él es la bestia. Hubo otros, algunos dicen que el presidente de Estados Unidos es la bestia, ¿no? Algunos le atribuyen, yo escuché que algunos pods decían que Donald Trump era la bestia. El sistema capitalista es la bestia, que este sistema de riqueza es la bestia porque oprime a los pobres. Bueno, en esta escuela idealista lo que hace es tratar de entender cómo los hechos concretos de este momento de la historia el libro de Apocalipsis se puede leer. En eso consiste la escuela idealista. No lo determinas por una línea de una iglesia católica apostólica romana, ni siquiera de la línea protestante, porque el protestantismo nace en el siglo XVI, si no mal recuerdo, y ahí el idealismo dice cada etapa, ¿no? Seguramente en la Edad Media el Papa habría sido perfectamente la bestia. Luego, cuando vino el Renacimiento, la bestia tuvo que ver con la secularización, ¿verdad? Porque el Renacimiento es eso, el siglo de las luces, lo profano. Bueno, esa es la bestia. Algunos círculos muy religiosos dicen que la ciencia es la bestia. En fin, cada etapa de la historia, dice esta escuela idealista, habría que interpretar quién es o cómo se aplican los símbolos apocalípticos que aparecen en este libro. Esa es la escuela o el método idealista. Y finalmente, el futurista, Alan dice, en la Edad Media todo lo que no era de la iglesia era la bestia. Claro, en ojo de la iglesia en este caso, ¿no es cierto? Que eran los opresores, es decir, las mujeres que se consideraban brujas eran la bestia, diríamos, ¿no? Era lo que estaba en contra de Dios. Entonces, por eso es que la Inquisición termina matando a millones de mujeres, ¿no? Y aunque tenía una pequeña sospecha de que esa mujer tenía rasgos de bruja, listo, a la hoguera, eran quemadas vivas, eran ahogadas vivas, había un montón de tortura, y a los ojos de ese régimen religioso, los que no eran como ellos eran la bestia, pero a los ojos de quienes sufrían esa persecución, pues la bestia era evidentemente la iglesia, ¿verdad? Las, las decisiones atroces que esto tenía. Muy bien. Finalmente, la escuela futurista nos dice lo siguiente. Este método interpreta el Apocalipsis sustancialmente como profecía de hechos futuros. Es decir, con escrito que se escribió para hechos futuros. ¿En qué época? No sabemos, ¿no? Quienes siguen esta escuela dicen, bueno, para ahora. Por eso, cuando sucede algo grave, todos dicen, ay, Cristo viene, arrepentite porque ya le está a las puertas. Y bueno, yo al menos tengo 45 años escuchando que Jesús ya está a las puertas. Digo, pero ¿qué puertas? ¿Qué puertas? ¿O la puerta le quedó muy lejos al Señor? ¿O qué, no? Pero es lo típico, incluso veo que algunos de ustedes o algunos hermanos de la iglesia, cuando suceden así, compartimos esos posts, esas imágenes, esos cartelitos de arrepentite porque Jesús está a las puertas y convertite y demás. Sí, yo no digo que no, pero yo siempre digo, como les dije al inicio de la clase, todos los días son últimos tiempos. Hoy estamos viviendo últimos tiempos, ¿verdad? Entonces, quienes siguen esta escuela futurista sostienen que la profecía que está en Apocalipsis son hechos futuros que son descritos en términos simbólicos que llevan y acompañan el fin del mundo. ¿Mm? Aquí están más aquellos que especulan,
aquellos sensacionalistas que tratan de descubrir en cada etapa, ¿no? Aquellos signos que tengan que ver con descubrir en qué momento todo este mundo va a terminar. El criterio futurista tiene dos formas, una moderada, otra extrema. La, la forma extrema se le llama el dispensacionalismo. Vamos a mirar un poquitito acerca de estas etapas, estas corrientes dispensacionalistas más adelante. Pero en la etapa moderada, en la visión moderada de la escuela futurista, dice que las 7 cartas son vistas como 7 etapas sucesivas de la historia de la Iglesia, que se representan simbólicamente. El carácter de las 7 iglesias describe las principales características de los 7 periodos de la historia de la Iglesia. Y entonces, a la luz de esta aplicación o de esta interpretación, se dice que la última iglesia, que es la Odisea, perdón, tiene que ver con la declinación y con la apostasía. Entonces, ellos dicen, bueno, el libro de Apocalipsis se escribió para el tiempo futuro y entonces, si el libro se dirige o la carta se dirige a 7 iglesias, bueno, estas son simbólicas. Y pretenden, en cierto sentido, anular la historicidad de estas iglesias. Entonces ven en cada iglesia las características que tiene la iglesia de Éfeso, que dejaste tu primer amor, las otras iglesias, Pérgamo, Tiatira y demás, son rasgos simbólicos que se atribuyen en 7 etapas que la iglesia ha tenido, el cristianismo diríamos, ¿verdad? Y que la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, va a representar los últimos tiempos. Es como la clave interpretativa que se tiene del libro de Apocalipsis. Y entonces, en esta visión futurista, ¿verdad? Entienden y aplican los símbolos del Apocalipsis diciendo, por ejemplo, que el rapto de Juan simboliza el rapto de la iglesia al final de los tiempos. Y en esta escuela se fundan muchas de las denominaciones que hablan acerca del rapto. Ellos creen que cuando venga el Señor, hagan de cuenta que nosotros vamos a estar aquí, de momento ya no me van a ver. Mi sillón va a estar vacío. ¿Qué pasó? Bueno, es que el Señor se lo raptó. Como iglesia no creemos en el rapto de la iglesia. No creemos que el Señor nos arrebate así, ¿viste? Y que yo ande, y mi esposa me ande buscando. Bueno, ella feliz de no encontrarme, pero bueno, me va a buscar y pensemos que ya Dios nos raptó para llevarnos al cielo. No somos futuristas, nuestra visión del Apocalipsis no es futurista. Ya ahorita voy a explicar hacia dónde nuestro credo se dirige, aunque insisto, durante mucho tiempo fue historicista, mucho tiempo, al menos en el ambiente en el que me moví. Los capítulos del 6 al 8 describen el periodo de la Gran Tribulación, que es el último breve pero terrible periodo de la historia de la Iglesia, cuando el anticristo hará todo menos destruir al pueblo de Dios. En el criterio dispensacionalista, el pueblo de Dios es Israel, restaura Jerusalén, es protegido por un sello, con un templo reconstruido, ¿verdad? En esto se fundamentan mucho los que anhelan el tercer templo, que finalmente sufrirá la furia del anticristo. La iglesia ya no está más en la tierra porque el Señor nos ha arrebatado, ¿verdad? Como dice Tesalonicenses, y nos ha llevado con él al cielo. Evidentemente, muchos de estos elementos nosotros como iglesia no consideramos el rapto de la iglesia. Entendemos que anticristos, ha habido muchos anticristos, siempre en cada época, en la época de Juan, pues ya había anticristos, ¿verdad? Lo que creemos, según nos lo plantea Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, que es la llegada del hombre inicuo, ¿no? Pero que hay alguien que está deteniendo, el gran detenedor está deteniendo las cosas.
No siempre, queridos hermanos y alumnos, quiero decirles, no siempre nosotros estaremos en capacidad, creo que los eruditos más honestos lo reconocen, no siempre estaremos en capacidad de entender todo lo que los escritores bíblicos dijeron, porque estamos alejados por 2023 años, ¿verdad? Entonces, debemos reconocer que hay palabras, frases, conceptos que por más que quisiéramos saber qué significan, no vamos a poder saberlos porque eso parece ser que solamente era eh, imagi- eh, conocido de los lectores originales. Bueno, la escuela futurista tiene que ver mucho más de decir, bueno, el Apocalipsis se escribe para realmente cuando sucedan ya los últimos tiempos y demás. Bueno, la falencia que tenemos es que no sabemos cuándo son los últimos tiempos. Bueno, a grandes rasgos, queridos alumnos, los atraigo a esta clase para poder determinar hacia dónde nosotros vamos a dirigir nuestra línea de interpretación. Nuestra línea de interpretación. Y puedo entonces decirles cuándo se cumple lo dicho en Apocalipsis 13 respecto de la visión de la bestia. Entonces, tomando como ejemplo este simbolismo de la bestia, decimos, los preteristas, la escuela preterista diría que la bestia tuvo que ver con Domiciano, el emperador romano que dicta la persecución de los cristianos del primer siglo. Recuerden, la visión o la escuela preterista va a ubicar los hechos del Apocalipsis solo en el contexto en que se está desarrollando, que es el Imperio Romano. Pero para los futuristas, la bestia todavía no está, no es el Papa. El Papa tiene desde el siglo IV que el papado, diríamos, ¿no es cierto? Entonces, el futurista ven al futuro anticristo, el hombre de pecado, el hombre inicuo, que está descrito en la segunda carta de Tesalonicenses del capítulo 2 del 3 al 12, que sería lo que se opone a Dios. Los historicistas, como dijimos, verán al Papa que persiguió a los reformadores del siglo XVI. Y como les dije hace rato, los historicistas católicos romanos van a ver a Martín Lutero como en la bestia. Y volvemos a lo mismo, Lutero nace en el 16, el siglo XVI. Apocalipsis se escribe en el siglo I. Y los idealistas dirán, interpretando el capítulo 13 de Apocalipsis, dirán, la visión de la bestia representa el movimiento perseguidor anticristiano en sus aspectos y personificaciones sucesivas. Es decir, en cada etapa de la historia siempre ha habido la bestia, diríamos, o la representación o la personificación de la bestia. Esta bestia compuesta representa el estatus y poder de la persecución de las fuerzas del mal o del Hades o de la muerte que embisten en cualquier momento y en cualquier lugar contra los cristianos de todos los tiempos. Si hoy hubiese una persecución contra los cristianos, cualquiera que sea el poder, para nosotros sería la bestia. Si fuera un poder político, sería la bestia. Si hubiera una persecución por parte de los musulmanes, por ejemplo, contra los cristianos, entonces para nosotros la bestia sería el movimiento islámico. Entonces, esa es la visión, o esa es la interpretación, o esa es la conclusión a lo que llegarían los de la escuela idealista. Ahora, ¿qué podríamos tomar de estas escuelas como un principio rector de ir en una línea interpretativa del libro de Apocalipsis?
Y bueno, lo que se puede presentar como opción es lo que se le conoce como el idealismo combinado. Realmente, hasta donde mi percepción, mi entendimiento del credo de nuestra iglesia tiene que ver con más la escuela idealista. ¿Por qué? Pero la idealista combinada, esta propuesta que voy a traer. ¿Por qué? Pero parte del idealismo, ¿no? Primero, porque la posición idealista sostiene que Apocalipsis contiene un mensaje permanente, y eso lo creemos, ¿no? No somos preteristas de decir, bueno, este mensaje de Apocalipsis solamente eh, fue y debe ser interpretado a la luz del Imperio Romano. No creemos eso. Entonces, nosotros creemos que el mensaje de Apocalipsis tiene un mensaje permanente. ¿Es contemporáneo? Sí, sí fue escrito para los cristianos perseguidos por el Imperio Romano, pero su enseñanza es permanente, su propósito es permanente, expresado en principios generales que son útiles para la iglesia del pasado, del presente y del futuro. Insisto, si hoy se levantara un poder, cualquiera que éste sea, para nosotros en esta escuela idealista lo interpretaríamos como la bestia, porque recuerden, la bestia simbolizada en los poderes malignos siempre va a pelear contra los santos de Dios y los va a perseguir y los va a oprimir y los va a matar. Llámese como se llame. Puede ser un poder político, religioso, comercial o económico. Muchos, incluso algunos, se han atrevido a decir que el Fondo Monetario Internacional es la bestia porque el poder económico termina destruyendo a los países más pobres. Y nosotros no tendríamos problema por interpretar o aplicar el término apocalíptico a este fenómeno de opresión. Los idealistas reconocen completamente la conexión tan estrecha que existe entre el libro de Apocalipsis y la situación particular de las 7 iglesias del Asia Menor a que fue enviado este libro. Sí, evidentemente, o sea, nosotros creemos que el libro fue enviado a las 7 iglesias en un carácter completamente particular y pastoral, o sea, cada iglesia tenía eh, su propia situación, su propia problemática. No es simbólico el hecho, usa palabras simbólicas, pero de acciones concretas o históricas. Y que los capítulos 2 y 3, que son las iglesias, contienen detalles específicos relativos a estas iglesias, tal como lo hablan los preteristas. Por eso es un idealismo combinado. O sea, nosotros no nos alejamos de la idea de que el Apocalipsis sí fue escrito para las 7 iglesias del Asia Menor. Claro que sí. Por eso es combinado. Por eso usamos de aquí y de allá para tratar de llegar a una interpretación correcta. Estos principios generales del Apocalipsis alcanzarán su clímax, su máxima expresión durante la crisis final de la segunda venida de Cristo. Así que la visión futurista de Apocalipsis tiene su lugar para los eventos que acontecerán en el fin del siglo o en el fin de los tiempos. Esto también nosotros creemos. Creemos que habrá el final de los tiempos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Cada etapa enfrentará sus propios desafíos. Hoy es 2023, si el Señor no viene hoy, viene en el 2040, 2050, en el 3080 o en el 4025 o en el 5032. Entendemos que antes de que llegue ese final, ese cierre, esa terminación del maligno y demás,
se llevarán a cabo los eventos que describe tanto Apocalipsis 20:22 como Segunda Tesalonicenses. Los creemos, ¿sí? Entonces tenemos parte de la escuela futurista. No concordamos, al menos en mi entendimiento, con el historicismo, por las razones que he explicado. Es la escuela más débil de todas, ya que definitivamente no existe una cronología histórica, sino que tiene una estructura no consecutiva. Es decir, tendríamos que conceder que el papado existe desde Pedro, y históricamente y bíblicamente eso no es cierto. Por eso es que este anhelo de atribuirle al Papa los rasgos de la bestia, en términos historicistas, no, no lo es. Así es que bueno, nosotros como iglesia hemos querido abordar el libro de Apocalipsis en este sentido pastoral, creyendo que Apocalipsis sigue siendo un libro importantísimo en cuanto a su mensaje de esperanza en medio de la tribulación. Creemos que es un libro que debe estudiarse a la luz de los cristianos del primer siglo. Creemos en la segunda venida de Cristo y que ésta, antes de que Él aparezca por segunda vez en forma visible y audible, habrá sucesos, ¿verdad? Que no, algunos han sucedido, algunos no han sucedido, habrá sucesos que ya estaremos interpretándolos en ese momento, si es que estamos vivos, ¿verdad? Y que anhelamos que Cristo venga para inaugurar un nuevo reino de paz. Entonces, tenemos parte de estas tres escuelas. Insisto, tal vez algunos nos dirán que deberíamos incluir el historicismo, pero bueno, en mi entendimiento no es así, ¿verdad? Al menos no en los conceptos historicistas. Bueno, finalmente entonces, en resumen, decimos que fuera de la escuela historicista, las tres escuelas, tanto la preterista, la futurista y la idealista, tienen su propio mérito, tienen algo de. ¿Ah? Por eso es que en esta propuesta, desde el enfoque idealista, se pueden combinar estas escuelas, se pueden tener ahí y llegar a una conclusión. Los símbolos más importantes de Apocalipsis representan un patrón repetido. Este patrón tiene cumplimiento en situaciones del primer siglo con las 7 iglesias, pero también, como dijimos en la escuela futurista, también tiene repercusiones para la iglesia de hoy. Para la iglesia de hoy. Así que el libro de Apocalipsis sigue siendo un libro sumamente apropiado, aceptado y valorado por parte de nuestras comunidades de fe. Muy bien, pues, y con esto terminaríamos este abordaje de este tema que tiene que ver con las escuelas de interpretación sobre el libro de Apocalipsis. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Hay duda. Vamos a masticar un poquito toda la información que recibimos. Sí, yo sé que... Todo desde el principio. Sí, yo sé que no es fácil porque estamos entrando en un terreno desconocido para nosotros. ¿Por qué? Porque, insisto, el hecho de que nosotros nos hayamos separado de Apocalipsis y no le hayamos dado la importancia, ahora acercarnos a él y hacerlo de manera seria, pues nos complica porque hay que tener varias herramientas previas antes de sumergirnos en el libro de Apocalipsis, pues para no tener conclusiones cerradas, ¿verdad? Por eso es que el libro de Apocalipsis se vuelve difícil, no porque sea difícil, sino porque los cristianos lo hemos relegado, no nos hemos preocupado por abordar en él. Pero tranquilos, hermanos, no pasa nada, es cuestión de a poquito ir tomándole la mano. Vamos este fin de semana a hacer como en las pantallas un refresh
Y empezamos el lunes de vuelta y ya captamos todo lo nuevo que tiene. Sí, porque uno traía otras cosas en la cabeza cuando uno creció y bueno, como descontracturar todo eso, va a ser medio entretenido. Sí, Aunque sí. sigo con las ganas de que me expliquen después el Milenio y el Armagedón, pero bueno, ya que... Vamos a ver si logramos al menos decir algo. El tema del milenio. Nosotros hay varias incluso interpretaciones, hay varias escuelas del milenio incluso. Algunas son milenaristas, unas son premilenaristas, otras son postmilenaristas, y cada una tiene su propia interpretación respecto del milenio. Algunas escuelas creen que el milenio es simbólico, o sea, no, no es que serán 1000 años contando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y ahí le damos toda la vuelta. Otros creen que el milenio eh, es, será en el cielo. Otros creen como nosotros como iglesia creemos que el milenio será literal. Nosotros creemos que el milenio son 1000 días. Pero también tiene sus propias complicaciones de abordaje. En fin, ya, no, ya, vamos a ver si llegamos un poco. Vamos a ver si llegamos. ¿Okay? No les quiero decir más, pues si no vamos a terminar con la cabeza llena de cosas. Bueno, si no hay ninguna otra duda, pregunta o comentario, hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante, en la clase de espiritualidad y la clase de Apocalipsis. Lo vemos la próxima semana. Voy a subir los libros. Ajá, déjenme solamente confirmar. A ver, aquí está. Ah, no. No, este es el tomo 2. Solo déjenme ver un poquitito el tema de el tomo 1. El tomo 1 de Juan Stam estará ya en la plataforma y lo que quiero es que ustedes lean. A ver, tiene una introducción general. Ah, sí, o sea, quiero que vayan directamente al comentario, porque todo lo demás que está previo, eso lo vamos a ver en clase, no se preocupen por leer, eso yo trato de sacar un resumen y explicárselos. Entonces, yo lo que quiero es que vayan, empiecen a leer de a poquito ya el comentario que aparece en la página, aquí está la página 27, y quiero decirles... a 8, 27. Bueno, a ver, se los muestro para que ustedes vayan viendo conmigo, pues si no, yo nomás estoy acá tratando de... Bueno, este es el que va a aparecer en sus pantallas, ese libro. Aquí empieza en la 27. Acá empieza el prólogo, ¿m? Donde empieza ya el primer versículo. Esta es la revelación de Jesucristo, tal, y empieza el comentario. Eso es lo que quiero que vayan leyendo. Por favor, quien tiene la oportunidad de imprimirlo, subraye las cosas más importantes. Quien no, no sé si... Ah, sí, a ver, déjenme ver si... Sí, el formato que tengo tiene para resaltar. Ahí está, buenísimo, porque a veces los formatos que tengo no tienen para resaltar. Entonces, el formato que les voy a pasar tiene para resaltar. Quien no puede imprimirlo, hágalo en su computadora. Entonces, tenemos versículos del 1 al 3. Luego tendríamos los versículos 4, aquí en la 31 empieza el versículo 4 al 7, al 8, la doxología.
al 8. Y bueno, todo esto sigue siendo el capítulo 8. A ver, aquí. Ay, Dios. ¿Dónde corta? Y sí, hermanos, miren, si ustedes quieren aprovechar, sería de la 27 a la 43. Ujú. Que sería del versículo 1 hasta el versículo 8. Ujú. Del 1 al 8. Vayan viéndolo. Esta es una linda poesía de Miguel de Unamuno. Es una linda poesía. El Cristo de Velázquez. Oh, es hermosa. Léanla, por favor. Es impactante cada frase, cada letra. Hermosa el Cristo de Velázquez que aparece aquí. Bueno, 27 al 40 y tantos, 43, pueden empezar a leer para meterse en el libro de Apocalipsis. Bueno, gente linda, Dios les bendiga, les mando un gran abrazo, que pasen linda tarde. Chao.